No se suponía que lo encontrara, pero una vez lo hice, ya no pude dejar de verlo. ¿Alguna vez has cogido algo pequeño, algo que parecía inofensivo, y de repente has sentido que habías descubierto una versión de alguien que ni siquiera sabías que existía? Porque eso es exactamente lo que me pasó a mí, y todavía no sé si fui yo quien cruzó la línea o si fue ella. Todo empezó en una noche normal. Nada dramático, nada fuera de lo común. Estaba en casa de mi novia, quedándome a dormir como ya había hecho muchas veces antes. Llevábamos un tiempo juntos, lo suficiente como para que todo se sintiera estable, incluso predecible, cómodo. Ella estaba en la cocina, terminando algo de trabajo en su portátil, mientras la cena se cocinaba a fuego lento. Recuerdo el sonido suave de la cocina, el olor de algo caliente, ajo, quizá mantequilla, llenando el apartamento. Se sentía tranquilo, hogareño, de esos momentos que te hacen pensar, sí, esto podría ser mi vida a largo plazo. Incluso habíamos empezado a hablar de mudarnos juntos. Así que mientras ella estaba ocupada, entré en su habitación. Siempre ha sido una gran lectora, libros por todas partes, apilados con cuidado. O no tanto. Ficción, no ficción, cuadernos llenos de cosas que nunca me explicó del todo. Eso me gustaba de ella. La hacía parecer profunda, compleja. Y por cierto, tenía permiso. Esto no era espiar. Ya había cogido libros de sus estanterías antes. Al principio, todo era normal. Pasé los dedos por los lomos, leyendo títulos, sacando uno, devolviendo otro. Solo matando el tiempo. Entonces vi algo al fondo de una de las estanterías. Estaba medio escondido, encajado entre unos cuadernos viejos y una copia desgastada de Crepúsculo. Parecía un manga. A mí me gusta el manga. Siempre me ha gustado. Así que, naturalmente, me agaché y lo saqué. Y ahí fue cuando todo cambió. Solo la portada ya me hizo detenerme. No era simplemente para adultos o sugerente. No soy ingenuo. Sé lo que es el hentai. He visto cosas en internet antes. Pero esto era diferente. Más oscuro. De ese tipo de cosas que te hacen retirar la mano instintivamente. Como si hubieras tocado algo que no deberías. Recuerdo quedarme mirándolo unos segundos, intentando procesar lo que estaba viendo. Luego lo abrí. No leí mucho, no hacía falta. Con pasar unas pocas páginas, fue suficiente para que se me encogiera el estómago. El tono, las imágenes, no era solo explícito, era inquietante, violento, perturbador de una forma que se te queda dentro incluso después de cerrarlo. Y lo que lo hacía peor era que no estaba ahí sin más. Había notas dentro, pequeños garabatos en los márgenes, escritos en nuestro idioma, frases sueltas, comentarios. En una página, alguien había dibujado pequeños corazones rojos con rotulador. Corazones. Ese detalle se me quedó grabado más que nada, porque de repente ya no era solo un libro raro que había olvidado. Se sentía usado, personal, como si significara algo. Me quedé ahí sentado un momento, sosteniéndolo, sintiendo como una mezcla rara de confusión e incomodidad crecía en mi pecho. No quería sacar conclusiones precipitadas. Me repetía eso a mí mismo. Quizá era viejo, quizá era una tontería de hace años. La gente pasa por fases, ¿no? Aún así, no podía quitarme esa sensación, así que lo llevé conmigo a la mesa. Ni siquiera levantó la vista cuando me senté frente a ella. Seguía terminando algo en su portátil, completamente relajada, como si todo fuera normal. Y por un segundo estuve a punto de no decir nada. Pensé en devolverlo más tarde y fingir que nunca lo había visto, pero no pude. Así que lo dejé sobre la mesa. Ella lo miró. Luego me miró a mí, sin pánico, sin vergüenza, sin vacilación. Solo, neutral. ¿Qué es esto?, pregunté. Volvió a mirarlo y se encogió de hombros. Ah, ¿eso? Lo compré hace mucho tiempo. Eso fue todo. Sin explicación, sin contexto. Solo eso. Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. Simplemente volvió a su portátil como si no fuera importante. Y eso me molestó más que nada. ¿Hace mucho tiempo?, repetí. ¿Cómo? ¿Cuándo? Por fin cerró el portátil y se recostó un poco. No sé,
Finales de la adolescencia, quizá. Lo compré con una amiga. Nos parecía gracioso. Gracioso. Esa palabra no encajaba. Miré el libro otra vez, luego a ella. ¿Lo leíste? Se encogió de hombros otra vez. Sí, en esa época. Dudé, intentando mantener la calma. Hay notas dentro. Sí, dijo con naturalidad. Solíamos escribir en él. Nosotras. Eso no lo hacía mejor. Si acaso, lo hacía más real, más intencional. Sentí como algo se tensaba en mi pecho. No era rabia aún, solo incomodidad. De esa que se instala poco a poco y no se va. Es bastante intenso, dije con cuidado. Me miró un segundo, luego volvió a encogerse de hombros. Es solo un libro. Solo un libro. No sé por qué esa respuesta me irritó tanto. Quizá porque sonó despectiva, como si lo que yo sentía no importara. Lo levanté un poco, pasando algunas páginas. ¿Nunca pensaste en tirarlo? No, dijo. Simple, firme. Ahí fue cuando algo cambió en mí, porque hasta ese momento estaba intentando entender, intentando darle el beneficio de la duda. Pero el hecho de que lo hubiera guardado, que no hubiera ningún problema, empezó a sentirse raro. Quiero decir, dudé, eligiendo las palabras. Es un poco extraño, ¿no crees? Frunció ligeramente el ceño. No era defensiva, pero tampoco de acuerdo. No realmente. Esa respuesta pesó más de lo que esperaba. Me recosté, cruzando los brazos. Todavía lo tienes, con notas, corazones. Suspiró suavemente, como si ya estuviera cansada de la conversación. Es de hace años. Pero lo guardaste. No respondió de inmediato, y ese silencio hizo que todo se sintiera más fuerte. Porque ya no estaba mirando solo el libro, la estaba mirando a ella y preguntándome si había una parte de ella que no entendía en absoluto. Ojalá pudiera decirte que lo dejé ahí, que me reí, cambié de tema y volvimos a cenar como si nada. Pero no lo hice, porque una vez que ese pensamiento entró en mi cabeza, que quizá no la conocía de verdad, ya no se fue. Y cuanto más me quedaba ahí, más todo se sentía extraño. Él la volvió a comer como si nada hubiera pasado. Tranquila, indiferente, como si fuera solo un objeto sin importancia. Pero para mí, ya no era algo al azar. Estaba ahí, entre nosotros, como una tercera presencia en la mesa, y no podía ignorarlo. No sé, dije despacio, intentando mantener la voz firme. Es que me incomoda. Levantó la vista otra vez, esta vez más directa. No enfadada, solo evaluando. ¿Por qué? Preguntó. Una pregunta tan simple, pero ni siquiera sabía cómo responderla bien. Porque, ¿cómo explicas que algo te parece mal sin sonar como si estuvieras juzgando a alguien que te importa? Exhalé pasándome la mano por el pelo. Es el contenido. Es bastante extremo. Se encogió de hombros otra vez. ¿Y? Esa palabra golpeó más de lo que debería. ¿Y? Repetí, un poco más tenso. ¿No crees que eso importa? Importaba cuando era más joven, dijo, aún tranquila. Ahora es solo algo que tengo. Algo que tengo. Otra vez ese tono, como si no fuera nada. La miré unos segundos, intentando entender si de verdad no veía el problema o si simplemente no quería enfrentarlo. Pero lo guardaste, dije otra vez, más bajo pero más enfocado. No lo tiraste, no lo olvidaste. Sigue ahí. Esta vez dejó el tenedor y supe que la conversación ya había cruzado a un terreno que no le gustaba. Guardo muchas cosas viejas, dijo. Eso no significa que me definan. Eso debería haberme tranquilizado y seguramente lo habría hecho si hubiera sido cualquier otra cosa. Pero esto no era una entrada de concierto o un diario viejo. Esto se sentía más oscuro y no podía ignorarlo. Lo entiendo, dije, asintiendo un poco. Pero esto no es algo normal. Hay notas, corazones. Parece que te gustaba mucho. Su expresión cambió ligeramente. No culpa, no vergüenza, solo irritación. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo. Y quizá lo estaba. Pero en ese momento no lo sentía así. Sentía que estaba intentando entender algo importante. Simplemente no entiendo por qué querrías guardar algo así, dije. Sobre todo si estamos hablando de vivir juntos. Ahí estaba, el futuro, lo que hacía que esto fuera más grande que un libro raro. Se recostó en la silla, cruzando los brazos,
imitándome sin darse cuenta. ¿Y eso qué tiene que ver con nada?, preguntó. Tiene que ver con que estamos construyendo una vida juntos, dije. Y preferiría no tener eso como parte de ella. Señalé el libro. Sus ojos siguieron mi mano. Luego volvieron a mí. ¿Y con preferiría no tener eso te refieres a...? Preguntó. Dudé, porque sabía exactamente a qué me refería. Pero decirlo en voz alta se sentía como cruzar una línea. Aún así, lo dije. Creo que deberías tirarlo. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, sentí el cambio. Sutil, pero ahí. Su postura se enderezó un poco. Su expresión se endureció. No mucho, pero lo suficiente. No, dijo. Así, sin más. Sin vacilar. Sin explicar. Solo... no. Parpadeé, sorprendido por lo firme que sonó. ¿No?, repetí. No, dijo otra vez, con voz firme. No voy a tirarlo. Y de repente, ya no era solo sobre el libro. Era sobre control. Sobre límites. Sobre algo más profundo que no sabía nombrar. No intento controlarte, dije rápido, aunque en el fondo sabía que así sonaba. Es solo que esto me incomoda. Eso no significa que tenga que deshacerme de él, respondió. Esa respuesta me frustró más de lo que esperaba, porque sentí que estaba ignorando lo que yo sentía, como si no importara. En una relación sí debería importar, dije, tensándome un poco. Estas cosas deberían importar. Importan, dijo, pero no de la forma que tú crees. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dijo despacio, eligiendo sus palabras, que puedo tener cosas de mi pasado sin que me juzguen por ellas. No te estoy juzgando, dije, aunque ya no estaba seguro de que fuera verdad. Me miró, de esa forma que dice, quizá no te das cuenta, pero sí lo estás haciendo. Y por un segundo, dudé. Porque quizá tenía razón, pero entonces esa imagen volvió a mi cabeza. Las páginas, las notas, los corazones. Y la incomodidad volvió. Solo necesito entender, dije, inclinándome un poco. ¿Esto significa algo para ti? O sea, todavía no sé. No terminé la frase, pero la implicación estaba clara. Me miró un momento y su expresión cambió otra vez. Esta vez había algo más. No solo irritación, algo más frío. Déjalo, dijo. Tranquila, controlada, pero firme. Y eso debería haber sido mi señal para parar, para respetar ese límite, para dar un paso atrás. Pero no lo hice, porque ya estaba demasiado metido. Y en lugar de retroceder, presioné más. ¿Entonces qué? ¿Se supone que tengo que fingir que esto es normal?, dije, alzando un poco la voz. ¿No te parece raro en absoluto? ¿El contenido, las notas, que lo hayas guardado? No respondió de inmediato, solo me miró. Y ese silencio lo hizo todo más pesado. Solo quiero saber, insistí, más tenso. ¿Ese tipo de cosas te excitan? En cuanto lo dije, supe que me había pasado. El ambiente cambió al instante, como si todo se hubiera congelado. No se movió, no habló, solo me miró. Y por primera vez, esa noche, vi algo en su expresión que no había visto antes. No irritación, no defensa, otra cosa. Algo que se sentía como distancia, como si ya se hubiera alejado de mí, aunque seguía ahí sentada. Pasaron unos segundos. Luego habló. Creo que deberías irte a casa. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y eso lo hizo peor. Por un segundo, pensé que no lo decía en serio, como si fuera una frase del momento, de esas que suenan definitivas, pero no lo son. Así que me quedé mirándola, esperando que suavizara las palabras, que dijera, no lo decía en serio, o dejémoslo, pero no lo hizo. Mantuvo la mirada, tranquila, firme, distante. Y entonces lo entendí. Iba en serio. Espera, ¿quieres que me vaya?, pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Sí, dijo, sin enfado, sin gritar. Solo una decisión. Sentí algo hundirse en el pecho, porque hasta ese momento, aunque la conversación era tensa, pensaba que podíamos arreglarla. Pero esto se sentía como una puerta cerrándose. Solo intento entender, dije, ahora más a la defensiva. ¿Por qué reaccionas así? Respiró hondo y apartó la mirada un segundo, como eligiendo sus palabras. Porque no estás intentando entender, dijo. Me estás juzgando.
Otra vez esa palabra. Juzgar. Negué con la cabeza. No te estoy juzgando. Es que esto es raro, ¿vale? Tienes que admitirlo. No respondió. Y ese silencio me frustró más que cualquier discusión. Vamos, insistí señalando el libro. ¿No ves cómo se ve esto? Cualquiera se sentiría incómodo. Me miró entonces, con una expresión difícil de leer. ¿Cualquiera? Repitió en voz baja. Dudé, porque la forma en que lo dijo me hizo darme cuenta de algo. Quizá no cualquiera, pero ya estaba demasiado metido como para retroceder. Sí, dije, más firme de lo que me sentía. Cualquiera. Asintió ligeramente, como si hubiera confirmado algo para sí misma. Luego se levantó. No de golpe, no dramáticamente, solo tranquila, y empezó a recoger la mesa. Eso me golpeó más que cualquier palabra, porque se sentía como si ya hubiera decidido que la conversación había terminado, como si ya no mereciera respuesta. ¿En serio?, dije incrédulo. ¿Vas a ignorarme? No te estoy ignorando, dijo, recogiendo los platos. Te pedí que te fueras. La forma en que lo repitió, igual, hizo que algo se tensara dentro de mí. ¿Por esto?, pregunté. ¿Me estás echando por esto? Se detuvo un segundo, luego me miró. No, dijo. Te estoy pidiendo que te vayas por cómo estás actuando. Eso dolió, porque para ella, esto ya no era sobre el libro, era sobre mí. Me levanté, sintiendo una mezcla de frustración e incredulidad. Estoy actuando así porque me importa, dije. Porque intento entender si hay algo de ti que no conozco. Sus ojos se entrecerraron un poco. Siempre hay cosas que no sabes de alguien, dijo. Es normal. No así, respondí. Silencio otra vez. Pero esta vez no era duda. Era como si ya se hubiera desconectado. Y por primera vez esa noche sentí otra cosa debajo de la frustración. Duda. No sobre ella, sobre mí. ¿Me había pasado? Pero en lugar de parar, insistí. Entonces ya está, dije. ¿Vas a quedártelo, no explicar nada y esperar que esté bien con eso? Dejó los platos en el fregadero y se giró completamente hacia mí. Ya te lo expliqué, dijo. Es que no te gustó la respuesta. Esa frase se me quedó, porque era verdad. Me dijo que era del pasado, que ya no importaba. Pero yo no lo acepté. Y ahora estábamos aquí. Creo, dije, más bajo ahora, que si algo hace sentir incómodo a tu pareja, deberías al menos considerarlo. Lo consideré, respondió, y decidí que no voy a deshacerme de él. La firmeza en su voz era como chocar contra un muro, sin espacio para negociar, sin compromiso, solo un límite. Y no supe cómo manejarlo, así que cogí mi chaqueta, sin drama, sin enfado, solo porque entendí que no quedaba nada por decir. Vale, murmuré, me voy. No me detuvo. No dijo espera. No dijo hablemos. Solo se quedó ahí, mirándome. Y eso dolió más que si hubiera gritado. Fui hacia la puerta, con la cabeza llena de pensamientos. Parte de mí seguía enfadada. Parte se sentía justificada. Pero otra parte, más silenciosa, se sentía incómoda. Como si hubiera cruzado una línea que no entendía del todo. Me detuve un segundo en la puerta, esperando que dijera algo. Lo que fuera. Pero no lo hizo. Así que me fui, y en cuanto la puerta se cerró detrás de mí, el silencio me golpeó. Nada de apartamento cálido, nada de olor a cena, solo mis pasos en el pasillo. Y una pregunta que no se iba. ¿Acabo de defenderme o acabo de arruinar algo bueno? Eso fue hace 3 días, y desde entonces todo se siente raro. La primera noche casi no dormí. Esa sensación de darle vueltas a todo. Cada palabra. Cada gesto. Sí, eso. No dejaba de pensar en ello. El libro. Las notas. Su no. La pregunta que hice. La que ojalá pudiera borrar. Y lo peor, no podía decidir si tenía razón o si la había cagado completamente. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje suyo. Una palabra. Hola. Nada más. Sin explicación. Sin mencionar lo ocurrido. Lo miré un buen rato, porque parecía normal, demasiado normal, como si nada hubiera pasado. Así que respondí, hola, y esperé. Minutos, 1 hora, nada. Esa noche, otro mensaje. Buenas noches. Ahí fue cuando empezó a afectarme de verdad, porque parecía que seguía ahí, pero no del todo. Como si mantuviera el vínculo lo justo, sin enfrentar nada. El segundo día fue igual. Buenos días. Silencio. Buenas noches. Sin llamadas.
sin conversación real. Y no sabía qué hacer. Parte de mí quería escribirle, ¿hablamos? Pero otra parte, más orgullosa, sentía que no debía. Que yo no había hecho nada mal. Que ella era la que evitaba el problema. Así que no dije nada. Respondí igual que ella. Corto, neutro, distante. Y eso lo empeoró todo. Porque ahora parecía que los dos nos alejábamos. Seguíamos conectados, pero emocionalmente a kilómetros. Al tercer día, la frustración se convirtió en otra cosa. Incertidumbre. Porque empecé a hacerme preguntas sin respuesta. ¿Exageré? ¿Proyecté algo que no estaba ahí? ¿O estaba ignorando una señal de alerta por no querer perderla? Intenté imaginarlo al revés. Si yo tuviera algo así, algo que a ella le pareciera perturbador, ¿habría reaccionado igual? ¿Habría dicho, es solo una cosa, supéralo? ¿O habría intentado entenderla? Ahí me quedé bloqueado, porque no me veía ignorándolo como ella. Pero quizá esa es la diferencia entre nosotros. Y ese pensamiento no me gustó. Esa noche casi la llamo. Tenía su contacto abierto, el dedo sobre el botón, pero paré, porque no sabía qué decir. Perdón por preguntar eso. ¿Me incomoda algo de tu pasado? ¿Fingimos que no pasó nada? Nada sonaba bien. Así que dejé el móvil y me quedé pensando. Y cuanto más pensaba, más me daba cuenta de algo que me incomodaba aún más. Ya no era solo el libro, era lo que representaba. Una parte de ella que no conocía. Y una reacción mía que no podía justificar del todo, pero tampoco lamentar del todo. Porque, siendo sincero contigo, la incomodidad que sentí era real. No la exageré. Algo de lo que vi me perturbó de verdad. Y no creo que eso esté mal. Pero la forma en que lo manejé, ahí es donde todo se vuelve borroso. Porque no solo hice preguntas, presioné, asumí. Y sí, juzgué, aunque no quisiera admitirlo. Y quizá por eso se cerró. No por el libro, sino por cómo reaccioné. Aún así, hay una parte de mí que no deja de pensar. Si algo hace sentir tan incómodo a tu pareja, ¿no debería importar? ¿No debería haber algún tipo de punto medio? ¿O al menos una conversación? En lugar de solo no. Eso es lo que no puedo soltar. Así que aquí estoy. 3 días de silencio. 3 días de mensajes vacíos. Y una pregunta que no puedo responder solo. ¿Crucé yo la línea o la cruzó ella? Porque ahora mismo siento que podría perderla por un libro y todavía no sé si debería luchar por arreglarlo o alejarme antes de que empeore. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te disculparías? ¿Mantendrías tu postura? ¿O lo verías como una señal de que quizá nunca erais tan compatibles como pensabas? Cuéntame, ¿qué opinas? Y si alguna vez has pasado por algo parecido, me gustaría escuchar tu historia también.